¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad lo que tengo aquí. Sabor a superación, de Alberto Mastromateu. No sé si conocéis a Alberto. Alberto es un gran cocinero en el que he tenido el honor de conocerlo, una grandísima persona y a través de este libro una grandísima historia. Alberto quizás os suene porque fue el cocinero y el que le dio todo el poder de quien es hoy a Karim Benzema. Pero también trabajó con muchísimos otros deportistas como Jude, Camavinga, Bellingham. Ahí quizás te suenan más, ¿verdad? Estos nombres. Pues Alberto Mastro Mateo, es el cocinero de todas estas personas exitosas, al que he tenido el honor de conocer. Y ha escrito su libro, Sabor a Superación, una historia bibliográfica de su vida. Súper interesante y os la traigo a este canal porque he aprendido un montón, sobre todo valores, ya que estamos en un canal en el que hablamos de prosperidad, de abundancia, de ir camino hacia esa riqueza, hacia esa prosperidad, hacia esa expansión de nuestro ser, ¿verdad? Pues, cómo no, esta es una historia de éxito, os la recomiendo a todos leer porque a mí me he sentido identificada en algunas cosas, me ha ayudado a seguir trabajando porque este hombre es un hombre incansable, de ahí vienen todos sus valores que tienen y por eso precisamente llegó al éxito que tiene hoy en día y va a llegar muchísimo más alto, estoy completamente segura, porque tiene unos valores muy, muy buenos y os quiero comentar, ¿no? En estas hojas del libro, que ya os tengo aquí, ves, por marcadores, porque yo subrayo los libros y me fijo en las cosas en las que tengo que quedarme en mi memoria para continuar también mi propio proceso, os lo dejaré aquí el enlace a Amazon, en donde podéis comprar el libro, y a sus redes sociales por si queréis cotillear quién es este personaje. Y os voy a contar un poco lo que he aprendido de este libro, de su trayectoria profesional. Alberto ahora mismo es una persona de éxito que ha ayudado en el ámbito alimenticio y ser el primer cocinero en muchísimos deportistas y tiene una empresa en Madrid que es muy, muy, muy buena. Cocina súper bien y sobre todo nos enseña muy bien porque yo he ido a talleres de cocina con él. Es una persona súper divertida, pero bueno, vamos al aprendizaje del libro. Tampoco os quiero desvelar gran cosa porque sí quiero que lo leáis de su historia personal, ¿verdad? Pero os voy a quitar unas pinceladas de lo que yo sí me he quedado, de las cosas en las que me ha hecho más hincapié, por decir así, que me ha hecho recordar quizás episodios de mi vida también pasada, porque Alberto, aunque es una persona de éxito a día de hoy, no siempre fue así. Desde pequeñito también pasó las suyas y quizás muchísimo más dolorosas que la mayoría de personas. Y salió de esa. Y salió gracias a la mentalidad y a los valores que en este libro se describen. Fijaros. Y empiezo. Bueno, en este libro, si lo leéis ya lo vais a ver, empieza desde su infancia. No fue nada fácil para él. Quizás fue más difícil de lo habitual en la mayoría de personas. Se ha encontrado pues con una familia pues que no es lo común. Se ha tenido que enfrentar a una madre que tenía problemas con el alcohol. Él ha dado muchos, muchos cambios de giros a su vida, que gracias a ello también, como dice en el libro, gracias a esos giros ha llegado a donde llegó, porque si no fueran por esos giros quizás no llegaba al punto en el que está, ¿no? Y fijaros, mirad, en el vídeo comenta porque él estuvo en un internado y dice, en cierto modo, estas experiencias me han preparado. Es decir, el hecho de estar en un internado le han preparado, ¿no? Y dice, el internado había sido mi primer campo de batalla, es decir, fue su primera lucha, por decir así. Allí aprendí que la vida no siempre es justa, y que la fuerza no siempre reside en el cuerpo, sino en la mente. De lo que os hablo precisamente en este canal, que la mente lo es todo, sin la mente no hacemos nada. Y fijaros cómo Alberto en su experiencia de vida, ya desde pequeño, ya trabajaba su mente, ¿eh? Esas noches de pie en el pasillo, castigado sin razón, me enseñaron a soportar el frío, el hambre y la soledad. Es decir, no ha sido fácil, porque la mayoría de nosotros no hemos pasado tal calvario. Hemos pasado otras cosas, pero no hasta el punto de soportar frío, hambre y soledad, ¿verdad? O sea, tú fíjate cómo, o sea, fijaros cómo ya se estaba entrenando mentalmente, ¿no? Y no se vino abajo, porque la mayoría de las personas en este sentido se vendría abajo. Yo probablemente si me encuentro en una situación así igual, yo me vengo abajo, pero Alberto no lo hizo. Bien, sigue comentando. En el campo de juego, porque a él le gustaba, se descubrió que le gustaba jugar al fútbol, ¿no?
Y cuando jugaba, para él era como una distracción, es decir, como salir de su ambiente más fastidiado para aliviarse un poco, ¿no? Y dice, en el campo de juego, donde descubrí que podía ser fuerte, porque era su salvación, y podía superar cualquier obstáculo si no dejaba de intentarlo. Es decir, ya se daba cuenta que si seguía, lo iba a conseguir. Y para él, el fútbol fue como una vía de escape, fue como una vía de seguir intentándolo, a pesar de la situación tan dolorosa que tenía, pues seguir intentándolo, ¿verdad? Dice también, me di cuenta que la vida no se trata solo de lo que te pasa, sino de cómo decides afrontarlo. Repito, me di cuenta de que la vida no se trata solo de lo que te pasa, sino de cómo decides afrontarlo. Es decir, cómo él afrontaba las cosas determinaba salir de ellas o quedarse anclado en ellas. Esto es lo que nos pasa a todos en muchísimas situaciones, ¿verdad? Sigue comentando. Como se ha dicho, a nivel familiar no lo ha tenido nada fácil, se ha enfrentado con problemas de alcohol de su madre, lo relata muchísimas veces en el libro y además tenía un abuelo que también telita, ¿verdad? Y decía, sabía que no podía cambiar mi familia. Aún así, poco a poco me convencí de que podía cambiar mi destino, incluso si aún no tenía ni idea de cómo lograrlo. Fijaros qué enseñanza más grande nos encierra esto. Sabía que no podía cambiar mi familia. Aún así, poco a poco me convencí, o sea, se trabajó mentalmente, de que podía cambiar mi destino, incluso si aún no tenía ni idea de cómo lograrlo. ¿Cuántas veces nosotros no tomamos decisiones o no avanzamos porque no tenemos ni idea de cómo hacerlo? Alberto tampoco lo tenía, tal y como lo describe en el libro, pero se convenció de que podía hacerlo. Es decir, su creencia, su mente había proyectado que podía. Entonces, al creer que podía, pues ha ido a por ello, ¿verdad? Ha ido a por ello. Otra de las enseñanzas que nos enseña en el libro, con lo que también me he quedado, dice, el valor no viene de cómo te ven los demás, sino de cómo decides verte a ti mismo. Es decir, él ya sabía que el valor no viene de lo que los demás te digan, porque en ese momento, si leéis el libro ya lo vais a ver, no tenía una situación fácil. Los demás precisamente no le alababan, precisamente. Pero aún así él ha tenido la fortaleza mental de darse cuenta de que todo lo que lo decían los demás no tenía valor. Lo que tenía valor es lo que él decidía sobre sí mismo, ¿verdad? Descubrí que podía cambiar mi perspectiva sobre lo que estaba viendo. En lugar de verlo como un castigo, empecé a verlo como una prueba. Aquí es un giro importante. Descubrí que podía cambiar mi perspectiva sobre lo que estaba viviendo. En lugar de verlo como un castigo, que la mayoría de las personas nos lo veríamos como un castigo porque tiene una situación bastante dura, empecé a verlo como una prueba. Lo empezó a ver como una prueba. Y ese probablemente fue su gran cambio, ¿verdad? Luego, él se marchó un tiempo a la India, ha tenido una experiencia en India, siendo pequeño, y comenta, la India me enseñó que la riqueza más grande está en lo esencial, la conexión humana, la gratitud y la capacidad de vivir el presente. Claro, entiendo, por lo que leo, que la India no es un país tan desarrollado como el nuestro, y allí fue donde se dio cuenta que la verdadera esencia de la vida es la conexión entre humanos, es decir, la conexión entre nosotros, entre las personas, la gratitud, es decir, vivir en gratitud, y la capacidad de vivir el presente. Es decir, en lugar de estar preocupados o por el pasado o por el futuro, vivir el presente y proyectar el futuro pero desde el presente, ¿verdad? Sigue comentando, la vida es una combinación de pasión, sacrificio y aprendizaje. Cada experiencia, incluso las más difíciles, te enseñan algo valioso. Y Alberto, por lo que se lee en el libro, ha tenido muchas experiencias difíciles. La cocina me enseñó que no se trata solo de recetas, sino que de cómo enfrentamos el caos para crear algo extraordinario. Es buenísimo, por eso os recomiendo leer el libro. En el libro se ve cómo Alberto descubre su propósito de vida, cómo descubre que su propósito lo va a materializar a través de la cocina
pero no entiende la cocina como simplemente cocinar, sino la cocina en su más profundo ser, la cocina como un arte, como una conexión entre personas, que hablaba ya antes de descubrir la cocina, ¿no? De ese viaje a la India que comentaba, ¿no? Pues fijaos, la cocina me enseñó que no se trata solo de recetas que seguimos, sino de cómo enfrentamos el caos para crear algo extraordinario. Es decir, para él la cocina fue una expresión de todo el caos en el que estaba, ¿verdad? Sigue comentando. Sin embargo, entendí que incluso en este entorno había algo que aprender. Es decir, a pesar de las dificultades, incluso cuando ya empezó a trabajar en cocina, se encontró con muchísimas dificultades, como es lo normal, vamos, es que nadie tenemos el camino llano y en el caso de Alberto lo ha tenido bastante fastidiado. Dice, sin embargo, entendí que incluso en este entorno había algo que aprender. Era una lección de disciplina, de constancia y sobre todo de humildad. No todo en la vida es glamuroso, pero cada experiencia tiene un propósito, y aunque al principio no lo veas. Es decir, una lección de disciplina. Es decir, por cada fase en la que él ha pasado, él, en lugar de verlo como algo terrible, como algo malísimo, como estar en la queja que estamos muchas veces, ¿verdad? Pues él lo veía como una disciplina, es decir, un campo de entrenamiento, de disciplina, de constancia. No dejó de hacerlo nunca. Y sobre todo de humildad. No todo en la vida es glamuroso, pero cada experiencia tiene un propósito, aunque al principio no lo veas. Porque tiempo después se dio cuenta, como nos pasa a muchísimas personas, ¿no? Que a medida que pasan los años, pues nos vamos dando cuenta del por qué suceden cosas del pasado, o le encontramos mayor explicación al pasado, ¿verdad? Y dice, en la vida no siempre tendrás lo que necesitas. Habrá momentos en los que te sientas que no puedas más, que las circunstancias están en tu contra. Pero esos son precisamente los momentos que definen quién eres y hasta dónde puedes llegar. Es decir, nos está queriendo decir que en las adversidades es en donde te conoces y en donde te pones a prueba de hasta dónde tú puedes llegar. Es decir, hasta dónde vas con esa disciplina y con esa constancia. Alberto es un ejemplo de constancia brutal. Por eso yo creo que llegó a donde llegó precisamente por la constancia y la disciplina. Hay un momento en su biografía en la que pues monta su negocio, ¿no? Y primero fue con familiares, luego lo cambió hacia él solo. Bueno, tiene bastantes movimientos ahí, ¿no? Y los describe muy bien. Y dice, en un punto dado, cuando monta su propio negocio, dice, el camino hacia los sueños nunca es sencillo. Muchas veces tendrás que dormir bajo una mesa, es decir, trabajar de noche y día. Enfrentar traiciones o trabajar más de lo que creías posible. Pero si algo he aprendido es que la verdadera magia ocurre cuando te aferras a tu visión, es decir, tu propósito, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Alberto describe esto en un momento en el que monta negocio y se le viene todo abajo. Y fijaros con qué mentalidad más positiva lo enfrenta. Es decir, el camino hacia los sueños nunca es sencillo. Muchas veces tendrás que dormir bajo una mesa. Enfrentar traiciones. En el libro describe qué traiciones. Trabajar más de lo que creías posible. Alberto es un enorme trabajador, ¿eh? Pero si algo he aprendido es que la verdadera magia ocurre cuando te aferras a tu visión, es decir, cuando te aferras a tu propósito, incluso aunque todo parezca ir en tu contra. Esto me ha llegado al alma, por eso os lo quiero trasladar, ¿no? Porque me ha llegado al alma. Sigue comentando. El fracaso no es una opción. Por eso Alberto llegó a donde llegó, porque para él el fracaso no era una opción. Y así, mientras gestionaba el cierre de la pastelería, surgió otra oportunidad. Es decir, cuando a veces parecen que vienen maldadas, surgen otras cosas. Es decir, las maldadas son por algo, ¿verdad? En el libro lo comenta muy bien. El éxito no es una línea recta, sino una serie de altibajos donde la capacidad de adaptarse y perseverar marca la diferencia. Perseverar, constancia. Es un valor que transmite en cada hoja del libro. Perseverancia, valor, constancia, visión de propósito, es decir, fijación con el objetivo que quiere lograr. ¿Qué más comenta? Los maratones
Esto también me ha llegado al alma. Los maratones no lo ganan los más rápidos, sino aquellos que no se detienen, lo que os comento muchas veces en este canal. Es decir, no se rinde, no fracasa aquel que se equivoca, sino aquel que abandona. Y Alberto no ha abandonado jamás, por eso llegó a donde llegó. Los maratones no los ganan los más rápidos, sino aquellos que no se detienen, quienes paso a paso continúan avanzando a pesar del cansancio, del dolor y las dudas. En el libro se ve perfectamente cómo Alberto cambia una vez que se dedica a la cocina, pasa por muchos restaurantes, incluso restaurantes de alta cocina, en donde las horas son interminables, el ambiente no es del todo bueno. Bueno, tiene muchísimas dificultades para llegar a donde llegó, la verdad. Y una última frase que también me llegó al alma, porque esto nos pasa a veces a mucha gente y abandonamos por el error de pensar que no hay que hacerlo así. Y dice, he trabajado como un loco durante 20 años. En el libro se ve perfectamente, o sea, se describe página a página cómo trabaja de forma incansable, sobre todo cuando empieza en la cocina, vamos, y cuando pasa por restaurantes de alto standing, muchísimo trabajo duro, ¿no? Y dice, he trabajado como un loco durante 20 años, días interminables de 12, 14 y hasta 16 horas, sin descanso, no porque alguien me lo exigiera, sino porque sentí desde el primer momento que debía darlo todo para transformar mi realidad. Compromiso total con su propósito. Esto a mí lo que me transmite es un compromiso total y absoluto con su propósito. Es tan grande su propósito que no hay reservas para él. No hay reservas. Y en el libro se describe muy bien como cuando pasa por ciertos trabajos, aunque no se lo pidan, él lo da todo. Y yo creo que es eso su parte del éxito, ¿no? Pues fijaros, como este libro, Sabor a Superación, de Alberto Mastro Mateo, nos transmite muchísimas enseñanzas de superación, de cómo salir de estar totalmente perdidos con una vida bastante revuelta a cómo llegar a ser cocinero de grandes deportistas, a tener una empresa ahora maravillosa y lo seguirá dando todo porque viendo su mentalidad, vamos, le deseo lo mejor y espero que leas el libro también, que hagas tus propias reflexiones, porque yo me quedé con algunas frases, pero cada persona somos distintos, igual pues yo me quedé con esta y tú te quedas con la otra. Normalmente nos quedamos con las que más nos solemos identificar en nuestra trayectoria personal también, pero bueno, quiero que hagas tú también las reflexiones. Bueno, aquí te lo dejo, espero que te haya ayudado las reflexiones de superación. Recuerda que tú no fracasas porque no sepas hacer algo, sino porque lo abandonas. Alberto jamás abandonó ni abandonará, viendo su mentalidad, estoy convencida. Espero que te haya gustado. Compártelo a más personas si lo consideras. Te quiero dar las gracias por llegar aquí, porque si has llegado aquí es porque estás destinado a hacer algo grande. Te quiero mucho y hasta el próximo vídeo.